Buenas noches. En el presente video explicaré el funcionamiento de Prolog. Primeramente, para poder empezar a desarrollar todos los algoritmos de Prolog, se debe crear pues un archivo en Prolog. Obviamente, primero hay que tener descargado el programa. Pues ya que se tenga el programa, pues para utilizarlo se debe abrir el programa y crear un archivo. El archivo se crea en una de estas opciones que están en el programa. Se da en la opción de File y luego se da en New. Luego de dar en File y en New saldrá una ventana. En esta ventana le podremos colocar el nombre al archivo. En este caso le voy a colocar el nombre de ejemplo 1. Y aquí le podemos dar indicarle el lugar donde queremos que se guarde el archivo. En este caso lo guardaré en escritorio. Y le doy en guardar. Una vez que se guarde, dentro de un momento saldrá como tal ya el archivo de Prolog en blanco. Y este archivo deberá llenarse con la información para que se genere el algoritmo lógico de Prolog. Esta información estará compuesta por decirlo así, por dos componentes principales, que son los hechos y las reglas. Los hechos se puede decir que de alguna forma son como los datos que contienen las variables de Prolog, o sea, todos esos datos que van a servir para que Prolog identifique eh, todas las situaciones del algoritmo lógico. Y las reglas son, valga la redundancia, pues las reglas o todas las cosas que va a tener en cuenta Prolog para valorar esos hechos, para que en base a estas reglas y en base a cuando estas reglas se compaginen, por decirlo así, con los hechos, puedan generar un resultado de acuerdo a esas hechos y reglas que se le han otorgado a Prolog. El primer ejemplo con el que vamos a trabajar es el siguiente. Matías es un niño de 5 años que acaba de aprender los números y después de escuchar a su primo llamar anciana a su hermana, quiere saber a qué edad una persona es bebé, niño, adolescente, adulto y anciano. En este caso, su madre explicó a Matías que un bebé es una persona que nace desde que tiene 2 años, o sea, desde que nace hasta que tiene 2 años inclusive. Ese es un bebé. El niño desde los 3 años hasta los 9 inclusive. El adolescente desde los 10 hasta los 20 años inclusive. El adulto desde los 21 hasta los 69 años inclusive. Y el anciano de 70 en adelante. En este caso, los hechos estarán conformados como por decir así por una variable general que es edad, una variable específica que es el nombre de cada familiar. Estos nombres, esto pues de acuerdo a datos que le dio la madre de Matías a Matías. Y cada uno de estas variables específicas de los nombres de los familiares estará compuesto por otra variable específica que estará compaginada, o sea que será como que el valor que se le da a la variable general, que es la edad. En este caso sería un número que equivale a la edad de cada familiar de Matías, de cada variable específica, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos estos datos que se tienen de hechos se deben escribir
en el archivo en blanco de Prolog. Aquí lo que hicimos fue copiamos y pegamos estos datos, estos hechos, y nos sale una línea amarilla arriba. Esta línea amarilla significa que hay un error en la sintaxis. El error en este caso es que el nombre de hechos y de reglas se debe colocar antes de este nombre o del nombre que se le coloque, se debe colocar un signo de porcentaje. Para eso usamos sheet y el signo de porcentaje. Y al colocar el signo de porcentaje se va a quitar el símbolo amarillo, la línea amarilla significa que ya hay una sintaxis correcta. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que todos los hechos, reglas cuando ya o las consultas que son ya como que por decirlo así, las preguntas que se le hacen a Prolog cuando ya se tiene el archivo eh, con todos los hechos y las reglas, todo debe terminar en un punto final, en un punto. Si no termina en punto, saldrá error y no funcionará el programa de Prolog. Aquí tenemos los hechos y lo que hacemos ahora es dar clic en Enter para generar un espacio. Ahí, y ahora vamos a colocar las reglas. Estas reglas van de acuerdo a cada una de las afirmaciones que se quieren determinar de acuerdo pues a la situación lógica. En este caso, la regla 1 sobre los bebés, pues determina pues que un bebé es desde que nace hasta los 2 años. La del niño, desde los 3 hasta los 9 años. La del adolescente, desde los 10 años hasta los 20. El adulto desde los 21 a 69. Y de 70 en adelante los ancianos. Lo que hacemos es que copiamos estas reglas y las pegamos en el archivo de Prolog. Nuevamente nos va a salir el mismo error ahorita que nos salía en los sellos, que es la línea amarilla, porque otra vez se tiene que colocar el signo de porcentaje. Una vez que lo coloquemos, esperamos un momento y se quitará el símbolo amarillo para representar que ya no hay error de sintaxis. Una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es que tenemos que compilar el archivo y tenemos que ingresar entonces a la aplicación como tal ya de Prolog. Entonces, para compilar el archivo, aquí arriba tenemos unas opciones en el archivo: File, Edit, Browse, Compile, Prolog, PC y Help. Y le damos dice Compile para compilar el archivo. Nos van a salir 3 opciones, le damos donde dice, nos va a salir la opción Make, Compile Buffer y Consult Selection. Le damos en Compile Buffer. Nos da como una ventana emergente de confirmación para confirmar que hemos hecho cambios en el archivo. Le damos en aceptar. Y en ese momento no ha pasado nada. Cuando no pase nada, sí, lo que se debe hacer es nuevamente darle clic en Compile y nuevamente en Compile Buffer. Al hacer esto, lo que va a salir desde aquí es la ubicación del archivo de Prolog. Que como hicimos al inicio, lo colocamos en el escritorio. Entonces, ahí está la ubicación. Esto significa que todos los datos que están en el archivo de la izquierda se han compilado en el programa de Prolog que está en la derecha. Entonces ya podemos usar todos los algoritmos de Prolog para generar respuestas lógicas frente a consultas.
Entonces vamos a hacerle las siguientes consultas a Prolot, a este algoritmo de Prolot. La primera es, Oscar es un bebé. Aquí este algoritmo es bebé, paréntesis, Oscar, punto. La pregunta entonces que estamos aquí es preguntándole a Prolog que nos diga si Oscar es un bebé, en base a las reglas y los hechos. Y nos va a decir aquí Prolog que es falso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos que le proporcionamos, a los hechos que le proporcionamos a Prolog, hemos dicho que Oscar tiene 37 años, lo que significa que Oscar es un adulto. Por tanto, Prolog nos dice que es falso decir que Oscar es un bebé. La siguiente pregunta o consulta que le queremos hacer a Prolog es que nos haga una lista de quiénes son bebés. Entonces, para eso usamos el algoritmo bebé entre paréntesis x punto. Y nos va a decir aquí que Estefano es bebé. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a los hechos, Estefano tiene 2 años. Por tanto, cumple las características de la regla para que se considere como bebé. Otra consulta que podemos hacerle a Prolot es que nos confirme si Matías es un niño. Para esto, el algoritmo que le vamos a colocar es niño entre paréntesis Matías punto. Aquí estamos preguntando a la Prolot si Matías es un niño. En este caso, digamos que en este lenguaje de Prolot, ese valor que ponemos entre paréntesis es como, los paréntesis significarían como una especie de pregunta sobre el valor o la característica que estamos poniéndole antes del paréntesis. Y el valor que está dentro del paréntesis sería eh, como tal la pregunta que estamos haciendo. Aquí estaríamos preguntando si Matías es un niño. Le damos en Enter y Prolog nos dice que eso es true, que eso es verdadero. Efectivamente, porque dentro de los hechos que le hemos dado, le dijimos que Matías tenía 5 años. Y de acuerdo a la regla de que un niño es, es niño si tiene una edad igual a 3 y hasta 9 años, hasta inclusive 9 años. Y es decir, igual o menor a 9. Bien. Otra pregunta que pudiéramos hacerle al programa es que nos confirme si Marcelo es adolescente. Entonces aquí igual nos dice que es falso. ¿Por qué? Porque la edad de Marcelo que le pusimos en los hechos es de 61. Por tanto, Marcelo es adulto, más no es adolescente. E igual, entonces aquí estamos entonces aquí adolescente, entre paréntesis, Marcelo, punto. Estamos preguntando estamos preguntando que si Marcelo es adolescente, y esto estamos señalando con el paréntesis y con la regla de adolescente. Bien. También eh, pero uno puede hacer una lista de cada, basada en algunas reglas. Por ejemplo, listar los adultos. Entonces, adulto X. Entonces aquí
nos dice que Ana es adulto. O sea, aquí adulto, entre paréntesis X, es como el nombre de la regla adulto. Que aquí en el programa, en el archivo que tenemos a la izquierda, tenemos que la variable para adulto, o sea, la regla para adulto es adulto entre paréntesis X. Entonces, en el lenguaje de Prolog, el nombre de la regla nos hace indicar que es que nos va a decir qué personas cumplen esa regla. Entonces aquí Ana cumple esa regla porque Ana es adulta, ¿sí? Ya que Ana tiene 57 años. Aquí lo que estamos pidiéndole es que nos indique como tal una persona que sea adulta, ¿sí? Y Prolog nos indicó una de las personas que son adultas dentro de los hechos, ya que entonces Ana es adulta y tiene 57 años, pero también hay otros que son también, digamos, adultos, como lo sería Oscar, por ejemplo, que tiene 37 años. Pero aquí este algoritmo es para que nos indique uno de los varios que pueden ser adultos, o sea, un valor de una de, de los hechos y basado en una de las reglas. Con Prolog podemos también saber la edad de alguno de las personas que están en los hechos. Entonces aquí, por ejemplo, queremos corroborar que la edad de Roberto es de 95 años. Entonces lo que hacemos es preguntarle edad entre paréntesis Roberto 95 y nos dice que es true, que es correcto, que es verdadero. Entonces corrobora porque efectivamente en los hechos hemos establecido que Roberto tiene 95. Pero por ejemplo, si pusiéramos edad entre paréntesis Roberto 94, punto. Nos diría que es falso, porque Roberto no tiene 94, sino que tiene 95. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber si eh, Tiziana es anciana, entonces preguntaríamos anciano, que es el valor el nombre de la regla, entre paréntesis, Tiziana, cerramos y ponemos punto. Nos va a decir que es falso porque Tiziana tiene 5 años, por tanto ella es niña, es una niña. Entonces dentro de las reglas se le considera niña. Por ejemplo, quisiéramos saber la edad específica de alguien. Allí el algoritmo, por ejemplo, queremos saber la edad de Matías. Entonces colocaríamos edad Matías, coma, X en mayúscula. Y un punto final.
edad Matías, coma X, entre paréntesis, y un punto final. Aquí estamos indicando la prolo preguntándole cuál es la edad de Matías. Y nos va a decir X igual a 5. Y entonces indicándonos de acuerdo a los sellos que Matías tiene 5 años. Si quisiéramos, por ejemplo, saber quiénes tienen 5 años, o sea, cuáles son todas las personas que tienen 5 años. Entonces, aquí lo que vamos a colocar es edad, colocamos X, colocamos, digamos, el tipo de la pregunta que queremos hacer, o sea, como, o la especialización de la pregunta que queremos hacer, por decirlo así. Entonces, en este caso queremos preguntar quiénes tienen 5 años. Entonces, lo que queremos preguntar, entonces colocamos cada una de las cosas, se van a colocar por X. Entonces, edad X, 5. Entonces, ¿quiénes tienen 5 años dentro de la lista de los hechos? Allí entonces nos va a dar una de las personas, nos va a mostrar una de las personas que llegan a tener 5 años. En este caso, Tiziana tiene 5 años. Eso es uno de los hechos que planteamos. Entonces, allí entonces el programa nos va a mostrar una de las personas que tienen esta edad. Entonces, de esta manera pues, hemos desarrollado el primer ejemplo de Prolog, donde pudimos determinar todas las reglas lógicas que mostró el programa. Entonces, si de pronto entonces ahora si queremos hacer otro ejemplo, pudiéramos o cerrar el programa y abrir nuevamente Prolog, o para no cerrarlo, si ya pues logramos saber eh, logramos saber todo el ejemplo que hicimos y podemos borrar los datos del archivo y generarle unos nuevos datos con otras reglas. En este caso, el siguiente ejemplo va a ser este: turismo riojano. Entonces aquí hay, digamos, unas ciudades que recibieron cierta cantidad de turistas. Tenemos a La Rioja capital, que recibió 100 turistas en 2010 y 234 en 2011. Sanagasta, que recibió 79 turistas en 2010 y 151 en 2011. Chilecito, que recibió 54 turistas en 2010 y 101 en 2011. Y Vinchina, que recibió 38 turistas en 2010 y 47 en 2011. Entonces aquí lo que se está buscando como determinar es mediante una regla determinar si los destinos turísticos recibieron más de 100 visitantes o menos de 100 visitantes. Entonces aquí se tienen los hechos, de acuerdo a toda la narración que se ha tenido. Entonces, en este caso, los turistas de Capital, la Río Capital, se tiene que recibió 100 turistas en 2010, Capital 100 en 2010, y en 2011 234, Capital 234 2011. Sanagasta 79 2010, que recibió 79 turistas en 2010, Sanagasta 151 en 2011, y así sucesivamente todos. Tenemos entonces que la variable general es turistas. Tenemos una variable específica de los nombres de cada una de las capitales. Otra variable que son los números de
de turistas, es como que esta variable de números está, digamos que relacionada con la variable general de turistas, y otra variable específica que son los años de cada, en lo que se recibieron cada cantidad de turistas. Y tenemos las reglas, en lo que se busca, pues, aquí es una sola regla, en la que se desea eh, determinar si hubieron menos de 100 turistas o más de 100 turistas o hubieron exactamente 100. Ya entonces, eso es lo que más o menos indica o indica esa regla del algoritmo. Entonces, como hicimos con el anterior ejemplo, vamos a copiar los hechos en el archivo en blanco. Igualmente, como antes pasó, nos va a generar un error aquí porque hay que colocar el signo eh, de porcentaje. Lo colocamos y ya se borra el error de sintaxis porque ya está correcto. Y colocamos las reglas. En este caso es una sola regla. Aquí pues se omitió colocar el nombre de reglas y se puede igual colocar después. Y reglas y ya. Entonces ya tenemos los hechos y las reglas. Los hechos que son como los datos que se tienen de toda la situación y las reglas que son como que el, digamos como que, por decirlo de alguna forma, como la fórmula matemática o fórmula lógica que seguirá el programa de Prolog para poder generar resultados basados en los hechos. Entonces, para que al consultar se pueda generar resultados de verdadero, falso o de la cantidad de, de, de datos. Entonces tenemos ahora realizar las consultas, pero antes, pues igual como hicimos anteriormente, tenemos que compilar este archivo. Le damos en compile, compile buffer, nos preguntará nuevamente para que confirmemos que queremos modificar y en este caso se compiló enseguida. En el anterior pues tuvimos que hacerlo dos veces, pero esta vez, pero pueden pasar casos como este que enseguida se compile. Entonces ya una vez compilado, podemos empezar a generar las consultas a Prolog. La primera consulta que queremos hacer es a qué departamento visitaron los 100 turistas y qué año fue. Entonces, para hacer esto, colocaremos el siguiente algoritmo. Turistas X, 100, Y. Esto de acuerdo pues a las variables o a todos los símbolos que tiene la regla. Esto nos generará una respuesta. X es igual a capital y Y es igual a 2010. Esto entonces nos está respondiendo a qué departamento fue el que lo visitaron 100 turistas. En este caso, corroboramos con los hechos que pusimos en el archivo que la capital en 2010, en el año 2010 la visitaron 100 turistas. Entonces corroboramos que Prolog dijo correctamente que hubieron en la capital en 2010 100 turistas.
porque estábamos preguntándole en qué departamento hubieron 100 turistas y en qué año. Otra pregunta que podemos hacerle a Prolog es que nos determine todos los departamentos y cuántos turistas lo visitaron y en qué año fue. Entonces, en este caso, el algoritmo que utilizaremos para esto va a ser turistas, entre paréntesis X, Y, Z, punto. Esto porque X, Y y Z representa todos los datos. Entonces, como estamos haciendo una pregunta general, tenemos que colocar todos los datos para preguntar cuántos turistas visitaron todos los departamentos y en qué año. Una vez después de haber colocado el algoritmo, le damos en Enter y nos dirá los datos. Nos estará diciendo, digamos, como algunos de los datos. O sea, nos dirá, digamos, en este caso nos dijo que en la capital hubieron 100 en 2010. O sea, nos dijo todos los datos de una de los hechos. Entonces, de esta manera podremos saber un dato de ciertos hechos, determinando para corroborar que en un lugar hubieron en cierto año una cierta cantidad de turistas. Aquí digamos que esta fórmula que hicimos de regla quiere saber si hay turismo atractivo. El turismo atractivo se determina de si hubieron más de 100 personas o menos de 100 personas. Si hubieron menos, no hay turismo atractivo y si hubieron, digamos, 100 o más, hay turismo atractivo. Entonces se quiere preguntar, por ejemplo, si en alguna de las ciudades hubo turismo atractivo. Entonces, por ejemplo, si hubo turismo atractivo en Sanagasta. Entonces colocamos el nombre de la regla, el nombre de uno de los hechos y el nombre de uno de los años, de otro de los hechos, pero que sería el nombre de uno de los hechos que sería nombre de la ciudad y otro de los hechos que sería el año. Aquí hemos cometido un error porque hemos colocado incorrecto el nombre de la regla. Entonces aquí Prolog nos indica que debemos colocar correctamente el nombre de la regla para que nos pueda generar un resultado lógico. Pero entonces aquí nos preguntará, please answer yes or N. La respuesta Y es la respuesta que ellos nos dieron correcta, o sea que Prolog nos dio correcta. Esta respuesta entonces al decirle Y, Prolog nos generará el algoritmo de acuerdo a la respuesta que es correcta, pero que nosotros nos equivocamos, pero Prolog nos dijo la corrección. Y si le decimos N, no nos fuera contestado, pero al decirle Y, estamos diciéndole que lo genere
que nos genera la respuesta con el algoritmo correcto, y por eso nos generó que es falso, porque Sanagasta tuvo 79 visitantes en 2010, por tanto no tuvo turismo atractivo. Pero si colocamos, por ejemplo, ahora colocando ya el algoritmo de manera correcta, turismo guión bajo atractivo, todo con minúscula, y colocamos el mismo Sanagasta, pero en 2011, que ya en 2011 tuvo más visitantes. Aquí omitimos colocar el punto, y por tanto, como omitimos colocar el punto, no nos generó el resultado, porque todos los resultados tienen que finalizar por punto para que lo genere. Entonces aquí lo colocamos nuevamente, pero con el punto. Y nos generará, aquí nos generó un error porque escribimos mal el nombre de la ciudad Sanagasta, escribimos Sanasta. Entonces por eso nos generó un error, porque correctamente teníamos que escribir era Sanagasta. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que cuando cometemos algún error en la sintaxis, algún error, y que no colocamos las palabras como igualito como la hemos colocado en los hechos, nos va a generar prolog, nos va a indicar que corrijamos esos errores. Entonces, si ya colocamos nuevamente, ya con todo bien, ya correctamente la regla turismo atractivo, todo en minúscula, con guión bajo, entre paréntesis Sanagasta, que es uno de los datos de los hechos, el otro dato de hecho que es 2011, todo entre paréntesis, y finalizando con el punto, ya nos dirá que la respuesta es true, porque efectivamente Sanagasta tuvo en 2011 151 turistas, por tanto tuvo turismo atractivo. Por ejemplo, con otra ciudad, si lo hacemos con Chilecito, entonces turismo, guión bajo, atractivo, Chilecito. Y ponemos Chilecito en 2011. Aquí obviamente nuevamente se nos olvidó colocar el punto, así que no nos generará nada. Otra vez colocamos turismo, guión bajo atractivo, Chilecito, 2011, y lo finalizamos con puntos, y aquí nos está generando error. En este caso, el error es por un espacio que dimos. El punto le dimos un espacio y luego el punto, pero tiene que ser el punto pegado al paréntesis. Entonces generamos turismo atractivo, Chilecito, 2011, y el punto enseguida, y nos generará ya con el algoritmo correcto que es true, porque Chilecito en 2011 tuvo 101 turistas, que significa, según la regla, que hubo turismo atractivo. Y de esta manera hemos culminado los ejemplos de Prolog, y nos podemos dar cuenta que Prolog puede servirnos para generar respuestas lógicas de acuerdo a los hechos que le demos, y que nos corrige en caso de que tengamos errores de sintaxis. Muchísimas gracias, y eso pues ha sido todo el video.